Visión Global, un programa para ganar, con Manuel Tortajada. Arranca una nueva edición de A Fondo con Phil Capital, tiempo para la inversión, tiempo para la rentabilidad. Antonio Banda, CEO de Phil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy tranquilo aquí con el fresquito. Del estudio, porque Hombre, no será de la calle, ¿no? No, en la calle imposible. Tremendo. Hemos venido derretidos. Hemos invitado en esta nueva edición de A Fondo a Ana Guzmán. Ana, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Ana Guzmán es Country Head de Aberdeen Asset Management. Está también con nosotros Enrique Parra, el director de Fidentis. Enrique, muy buenas tardes también. Buenas tardes. Y, en fin, arrancamos de momento y no sé si tendremos oportunidad de saludar también a Pilar Bravo, directora de GES Consult, que debe estar de camino. O sea, debe estar de camino. Igual el problema es que no en algún atasco, se le han derretido las ruedas. O con algún golpe de calor, vaya usted a saber, ¿no? O sea, bueno, en el mercado hoy estamos viendo una ligera corrección en las principales referencias neoyorquinas de 4 décimas para el S&P 500, pero las mayores vuelven a producirse entre los valores tecnológicos. El Composite se deja cerca de 8 décimas, al igual que el Nasdaq 100. 1,5 décimas el Dow Jones de Industriales. Como, en fin, consecuencia, no sé si de la subida de tipos de interés de la Reserva Federal, Ana Guzmán. Bueno, yo no creo que sea consecuencia de la reserva de la decisión de ayer por parte de la Reserva Federal, porque estaba muy descontado, sino que yo creo que es más bien una toma de beneficios, ya que las tecnológicas es uno de los sectores que más subida llevan en lo que llamamos de ejercicio, ¿no? ¿Cómo afecta a Europa la subida de tipos de interés de la FED? Pues nuevamente yo creo que Europa, el tema no es esta subida de 25 puntos básicos que ya está descontada, el problema es la divergencia tan grande que hay entre las políticas centrales de ambos bancos centrales, ¿no? Estamos viendo una FED que no solo está subiendo tipos de interés, sino que ayer ya en el anexo del comunicado anunció cómo va a ir retirando el programa de retirada de estímulos, es decir, ya va a dejar de reinvertir la deuda que tiene en el balance de la FED, mientras que el Banco Central Europeo, pues en la reunión del pasado jueves, no solo no subió tipos, sino que todavía no nos ha dado ninguna directriz de cómo va a retirar los estímulos económicos. Aquí el riesgo principal es que Estados Unidos continúe con esta senda de crecimiento, que no hay signos sostenibles como para pensar que no va a seguir, y Europa no sea capaz de poder seguir la misma senda de subidas o de retirada de estímulos, y bueno, pues se quede mucho más rezagado. Para Europa, ¿qué escenario manejáis en Fidentis? Bueno, Enrique. pues dentro de la incertidumbre que tenemos con las políticas del Banco Central, como decía Ana, porque todo es totalmente cierto que, bueno, aunque tenemos nuestras apuestas en cuanto a cómo va a ir manejando esa política fiscal, si va a ir reduciendo las compras de activos al tiempo que va alargando este famoso QE en paquetes más pequeños, pero bueno, es verdad que bueno, siendo positivos en sentido general, pues bueno, sí es verdad que tenemos, digamos, una falta de unificación en cuanto a cuál va a ser el camino a seguir, ¿no? De hecho, estamos viendo, pues, no sé si ligeras o grandes diferencias entre las diferentes zonas dentro de Europa, ¿no? Tenemos por un lado la periferia, o que podemos llamar la periferia, quizá España, Portugal, Italia, por supuesto, con crecimientos relativamente elevados, y bueno, pues otras zonas que se están quedando bueno, pues un poquito más, no rezagadas, pero en crecimientos más modestos, ¿no? Y la renta variable, ayer veíamos como el DAX intentaba, en fin, cerrar en máximos. Al final no lo consiguió, pero en algún momento determinado de la sesión sí lo logró. Pero así llevamos, si te fijas, llevamos un montón de sesiones, no te voy a decir cuántas, pero bueno, con muchos de los índices en máximos tocando, llegando, y es verdad que no acaban de romper, ¿no? También pasa, por ejemplo, con el IBEX. Estamos rondando los 11.000. Antonio, estamos entrando en un momento además complejo para los mercados, digo, cercano al verano, si es que no estamos ya, donde hay menos volumen de negociación. Venimos de un primer trimestre con una revalorización muy importante y probablemente muchos inversores se tomen aquí un descanso, ¿no? Bueno, yo creo que el modelo que está tomando el mercado es que efectivamente
todo lo que había descontado está pasando, ¿no? Y que pues habíamos trabajado mucho el tema de la política y ahora nos hemos quedado ahí abandonados, ¿no? Entonces, yo creo que el siguiente... Bueno, hasta las elecciones alemanas ya prácticamente Sí, no hay bueno, ninguna las otra cita sí, pero que las elecciones que alemanas pueda poner tampoco dudas. están como en duda que puede haber algo que impida a Merkel seguir al mando, ¿no? Y yo creo que el siguiente podrá ser el cierre de trimestre, ¿no? Y un poco, sobre todo por el lado de la bolsa americana, que quizás está esperando esos resultados para que además esos resultados lleven pues a ver si rompemos los máximos y estemos pensando en otro tipo de descuento, ¿no? Yo creo que en Europa estamos más parados y que por el lado de los tipos de interés pues no hay nada importante que descontar, ¿no? Quizá demasiado aburrido el mercado y moviéndose ahí en una línea paralela que deja poco. Rangos muy laterales. Sí, ¿no? sí, muy lateral todo. En cualquier caso, de cara a medio o largo plazo, Ana Guzmán, ¿seguís siendo optimistas en cuanto a la renta variable? En cuanto a la renta variable en general... En Europa en particular, supongo que sí. Y en Estados Unidos ahí donde probablemente pueda haber más dudas, ¿no? Pues mira, nosotros somos un poquito contrarios. ¿Por qué somos un poco contrarios? Bueno, Está aparte bien, de que sí, a mí me gusta mucho llamar la Claro que sí. Pues sí que es cierto que, hombre, no se puede hablar, por eso te preguntaba renta variable en general. A nivel global tampoco, pero tampoco a nivel europeo se puede hablar de bolsa sí, bolsa no. Sí que es cierto que nosotros, por lo que te digo que somos un poco contrarios, es porque no estamos tan positivos con Europa como el consenso de mercado. Pensamos que los efectos del Brexit no están descontados apropiadamente y el riesgo que tenemos en Europa es muy elevado, y sobre todo porque es un periodo muy corto de negociación que empieza ahora históricamente el lunes se ha confirmado ya esta misma tarde por parte del gobierno británico. Pues históricamente ningún tratado que se ha negociado en la Unión Europea ha tenido una duración menor de 24 meses, perdón, a excepción del Tratado de Roma, que fueron 20. Son 769 acuerdos que tiene que negociar con 168 países y las implicaciones no solo son negativas para Reino Unido, también lo son para Europa, porque al final nos necesitamos ambos. Entonces pensamos que en el mercado, primero, eso no se está poniendo en valor, y segundo, que sí que es cierto que a lo mejor por valoración en conjunto de la renta variable europea está más barata que la americana, pero si analizas por sectores, los sectores que están baratos quizás son los que menos recorrido pueden tener en este contexto. Y en cuanto a Estados Unidos, precisamente, es verdad que está caro, pero también es cierto que, bueno, pues por las tendencias a largo plazo, por los sectores que ahora mismo están dominando un poco este cambio de paradigma que estamos viviendo, cuando hablamos de la innovación, la revolución digital, etcétera, pues los sectores punteros están cotizando en Estados Unidos. Y la senda de crecimiento es mucho mejor y allí, bueno, pues estaríamos más positivos en medianas compañías y pequeñas que en grandes compañías, pero sí que pensamos que los fundamentales de la economía americana son más sólidos que la europea. Bueno, tenemos la oportunidad ya de saludar a Pilar Bravo. Pilar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a esta nueva edición de A Fondo con Fil Capital. Pilar Bravo es directora comercial de GESConsult. Enseguida le pregunto a Enrique también que si son optimistas para la renta variable en Europa y en Estados Unidos, pero análisis de mercado desde GESConsult después de la subida de tipos de interés de la FED ayer en Estados Unidos. Sí, la verdad que la subida de ayer era esperada. Quizás el tema de que los datos de inflación últimos hubieran sido algo más flojitos había sembrado alguna duda. En opinión de GESConsult, el mercado lo va a absorber y bueno, nos parece que al final es una normalización de los tipos gradual, lógica, y que también pues Yellen cumple un poco lo dicho, con lo cual pues también da estabilidad a los mercados. Pensamos que seguirán esa senda, que es verdad que la inflación ha corregido un poco, quizás algunos de los componentes son un tanto transitorios, ¿no? Tema energético, tema también de telecomunicaciones, por una bajada de precios de Verizon ha tenido un impacto del 0,2, o sea que sí que hay factores puntuales
que han hecho que la inflación pues haya reducido algo. En nuestra opinión, el crecimiento de Estados Unidos es sólido, también en Europa, que se está consolidando, y en emergentes, con lo cual pues tenemos un mundo con crecimientos bien, o sea, consolidándose, y una inflación también que... es que nos parece positivo. El hecho de que ya haya desaparecido el miedo a la deflación nos parece muy interesante porque es el mayor enemigo de los mercados, y también es positivo que no suba la inflación bruscamente, pues que también sería muy negativo, con lo cual pues el escenario es un escenario positivo para los mercados de renta variable, y en concreto Europa y España. ¿Y en Estados Unidos crees que podríamos ver nuevos máximos históricos? Nosotros no somos especialistas en Estados Unidos, con lo cual tampoco podemos Casi esta tarde opinar. los podemos ver. O sea, Pero vamos, ¿por qué? lo que es Casi cierto... los podemos ver esta tarde, ¿no? Sí. Bueno, no, pero esta tarde estamos con una ligera corrección. No, yo coincido con Ana. Al final, muchísimas compañías americanas son líderes a nivel global. Estados Unidos constantemente se reinventa, tiene unas compañías muy punteras y, lógicamente, pues siempre sabe cómo seguir aumentando beneficios, y pensamos que sí, que sigue siendo interesante. Bueno, hablabas antes de España. El selectivo ha perdido los 10.700 puntos hoy. ¿Esto es peligroso o no, a juicio de GESConsul? Bueno, yo creo que al ¿Tiene final... cierto riesgo? Nosotros llevábamos cierto tiempo ya comprando algo de protección en las carteras, pues porque la subida ha sido muy rápida. En lo que llevamos de año, el IBEX, bueno, había subido con mucha fuerza, igual que otros mercados, pero por ejemplo el IBEX estaba a la cabeza de las subidas de los índices, y al final pues un poco se trata de digerir esas subidas. También es verdad que el sector bancario tiene un peso importante, y bueno, pues quizás las correcciones de estos últimos días es lo que lo ha provocado. Por ejemplo, en cuanto al sector bancario, nosotros pensamos que ha habido un punto de inflexión. El hecho de que los tipos de interés, en nuestra opinión, hicieran mínimos el año pasado, el 8 de julio, cuando el Bund alemán hizo los mínimos en precio, pues nos parece que es interesante, porque implica que los bancos van a ser capaces de cada vez pues ganar más dinero. O sea, que cambia un poco su escenario y cada vez es más positivo. Tendrán mayores márgenes. Ya estamos viendo en algunos bancos, por ejemplo CaixaBank, que nos gusta muchísimo, pues mejoran márgenes, mayores volúmenes, con lo cual nos parece positivo para el sector bancario y otros sectores. Pero bueno, que ya el gestor se encarga de ir reciclando o rotando la cartera, buscando dónde están las oportunidades, para que el inversor no tenga que estar tan pendiente de si ahora es el momento de un valor o de un sector en concreto o de otro. Bueno, enseguida hablamos de algunos fondos, y por cierto, llamo la atención también a los oyentes de que en algún momento, antes de alcanzar las 8 y cerrar esta nueva edición de A Fondo con Phil Capital, veremos qué pasa con aquellos fondos de inversión, Antonio, ¿no?, que tenían acciones de Popular. Bueno, yo creo que más que hablar de eso, lo que queríamos, y yo creo que ellos me van a ayudar a destacar, es que el criterio de diversificación en los fondos de inversión permite que, aunque tengas una cosa como el Popular, pues, y que una compañía se amortice, pues que el fondo en general pues tenga un sufrimiento, pero que no signifique que el fondo quiebre porque una de las compañías quiebre, ¿no? Y eso yo creo que es una de las mayores fortalezas de los fondos de inversión, la posibilidad, o sea, la gran diversificación que está obligada a tener la cartera. O sea, no es que el gestor pueda decidir mayor diversificación, pero sí tiene una mínima que está obligada por la regulación, ¿no? Bueno, en Fidentis, ¿por qué apostáis en estos momentos, Enrique? ¿Qué estáis recomendando? Por lo mismo que llevamos apostando casi toda la gran parte del año. Nosotros sí que nos centramos más desde un punto de vista de la distribución de activos en Europa frente a Estados Unidos, por el simple hecho de valoraciones, porque bueno, pues Estados Unidos lleva muchísimo tiempo más bajo la senda de crecimiento, muchísimo más sólido, y la verdad es que sí que creemos que bueno, no, quizá no en máximos, porque es verdad que también sigue creciendo, pero y siguen tocando máximos y siguen subiendo sus compañías, pero bueno, quizás que el upside que podamos tener, o sea, el rendimiento futuro que podamos tener de seleccionar compañías en Estados Unidos frente a Europa, pues sea más favorecedor hacia Europa. Ya desde principio de año, prácticamente de nuestras carteras globales eliminamos o redujimos muchísimo la inversión en Estados Unidos y nos centramos mucho más en Europa. Eso desde la parte de distribución de activos. Luego ya, pues depende de cada estrategia que tenemos con cada fondo, pues se ha ido enfocando más
bien en compañías específicamente o bien por sectores. Pero sí es verdad que tenemos un denominador común, que son los bancos, que llevamos más de 12 meses siendo una gran parte importante de la mayoría de nuestras carteras, y apoyándonos en que pues llevamos casi 3 años ya con unos especialistas dentro de la selección de bancos y con fondos invirtiendo en el sector financiero exclusivamente, y que pues nos aportan una visión bastante amplia, ¿no? Aquí en España, ¿en qué bancos estáis, sobre todo? Por ahora, por la parte de renta variable, una de las posiciones que más nos gustan, por ejemplo, puede ser Bankia. Sí debemos decir que, en el caso de Popular tenemos la suerte que no nos ha pillado nada. Es decir, que no estabais en el valor. No hemos estado, no sé, que yo recuerde así a bote pronto, de 12 y 18 meses que no tenemos absolutamente nada de Popular, ni renta variable, ni bonos, ni nada, ¿no? Es un banco que, en el momento en el que empezó a estresar su situación, nosotros decidimos no invertir, ¿no? Es decir, que en el sector encontráis todavía valor en Europa. Nosotros, es más, en Europa es donde tenemos, yo creo, más oportunidades. Nosotros estamos jugando tres temas principalmente. Uno, como comentaba Pilar, es la normalización de las curvas de tipos, y que eso va a proporcionar a los bancos que mejoren sus márgenes y que su negocio, por poca atracción que coja, una leve subida una leve subida de los tipos de interés, pasar de negativo a cero simplemente, el rendimiento que les ofrece a los bancos es exponencial, es muy importante. Por otro lado, la regulación, la famosa regulación Basilea IV principalmente, que eso sí que va a permitir que a los mejores bancos, los más capitalizados, puedan liberar recursos, exceso de recursos que tenían dotados a aprovisionar, y que eso permita o mejore la rentabilidad por dividendo a los accionistas. Y luego, hemos incorporado también otro tercer tema, que es todos aquellos bancos que han sufrido durante estos últimos años con la parte de banca privada y principalmente toda la gestión de activos, etcétera, por diversas cuestiones, porque ha tenido muchos clientes que han tenido que ser, todas las regulaciones o las nuevas regulaciones fiscales que han existido, y que, ahora entramos en un momento ya de normalización, y donde estos bancos, han restringido sus márgenes de precios, por supuesto, pero ahora entran en una situación de normalidad dentro de su campo de juego, ¿no? Luego hay otro fenómeno aquí en España, que es la concentración, ¿no? Efectivamente. Estamos en una concentración dentro del sector importantísima. Bueno, no solo en España tampoco. Exacto, sí, eso yo es creo que es una industria de activos financieros en general. Yo creo que es una directriz que viene de fuera, además. Si no hay margen, al final tienes que buscar dónde sacarlo, y las fusiones ayudan bastante a ahorrar costos. Vamos a ver más. Y ya lo dijo el regulador, ¿no? Y yo creo que también le gusta, ¿no? Que haya bancos más fuertes y... Menos bancos y más fuertes. Pero hay una crítica a eso. Al final son bancos más fuertes, son bancos sistémicos, y al final, si hay un problema como el de la crisis financiera, el rescate ya no va a ser por los accionistas, va a ser de nuevo a través de los contribuyentes, ¿no, Antonio? Pues sí, para eso está. Esto es así, ¿o no? Pero sorprende que un sector o una industria como la financiera, que tiene ese riesgo sistémico, que desde luego los estados e incluso los reguladores están dispuestos a ayudarlo para que esto no se vaya a pique, ¿no? Yo tampoco lo veo. De todas formas, a mí me parece que viene muy al caso todo el tema del Popular, todo esto que estamos hablando, de que efectivamente a mayor concentración, mayor posibilidad de monopolio, con lo cual mayor control de competencia, etcétera, y mayor necesidad de analizar a la hora de invertir dónde estás, ¿no? Y yo esto lo saco porque lo quería traer a colación con el tema de la gestión activa, pasiva, que hay tanto debate, ¿no? Y que, que ahora parece que lo que es sexy es invertir gestión pasiva, porque no aporta nada, y cuanto más barato y sin ningún tipo de valor añadido, mejor. Y si hubiésemos invertido en un fondo de gestión pasiva ahora mismo, sencillamente porque estaba en el índice, habría tenido un Popular, y cualquier fondo, cualquier banco en el futuro que tenga un riesgo sistémico, o cualquier entidad que pueda quebrar, como no hay un análisis detrás, estará en la cartera, ¿no? Y automáticamente el cliente tendrá una quiebra.
cada vez vamos a un mundo más complejo, más eficientes los mercados, más líquidos, oportunidades, no oportunidades, pero cada vez es más importante ir de la mano de un especialista que evite estas cosas y que no siempre la gestión pasiva es la mejor, ¿no? Yo creo, mira, ya lo ha dicho Enrique, Sí, yo ¿no? creo que Pilar puede... Totalmente Totalmente de acuerdo todos. Yo creo que es importante saber dónde estar y dónde no estar, como dice Ana, o sea que sí, es importante. Y sobre todo que al final cada tipo de gestión te aporta unas cosas y en concreto la gestión activa hay en muchos mercados donde que añade mucho valor. Vamos, nosotros llevamos haciendo gestión activa 30 años, o sea que creemos en ella. Para entendernos, la gestión activa es donde hay un gestor que está valorando empresas, compañías permanentemente. Para entendernos y la muy pasiva, fácil... y la pasiva, ¿cómo lo interpretamos, Antonio? Bueno, si la gestión pasiva solamente administra un índice, es decir, no hay gestión. Ya está. Lo único que hace es replicar un índice y copiarlo. Copiarlo es muy fácil, ¿eh? Copiar un índice consiste en que 5 minutos antes de que cierre el mercado, el comprar ese futuro y lo tienes replicado. Entonces, es difícil cobrar nada por eso. Sí. Bueno, mira, para entendernos más fácil, de las 3 casas que hay aquí que son de gestión activa, ninguna tenían acción, ni renta variable ni renta fija de Popular. Eso es lo más fácil para entender la diferencia entre gestión activa y pasiva, ¿no? Sí, ¿no? Y no es nada fácil el análisis de cualquier compañía, sea pequeña o sea grande. No, vamos, Enrique, es decir, un día tenemos que hacer ese ejercicio de coger una compañía y explicar cómo un gestor, cuáles son los ratios que mira, las comparaciones que hace, en las entrevistas que mantiene con el equipo gestor, y el sí, riesgo que asume, que supongo que será un denominador común también. Claro. Del por qué no tener, en este caso Popular, que es el que estamos hablando, ¿no? Muy probablemente, dependiendo de cómo quieras enfocar tu cartera y de cuánto riesgo quieras asumir para tu cartera y por tanto para tus clientes, pues bueno, digas, bueno, hay determinadas compañías que no me van a aportar una rentabilidad como para que compense el riesgo que yo tengo de tenerla en la cartera. Y eso también implica que haya periodos en los cuales tu rentabilidad no sea la misma que el índice de referencia, sea inferior, pero es que para algo pagas la gestión, ¿no? Para que precisamente no te subas a cualquier ola, pero que no te caigas de la tabla cuando vienen mal dadas. Bueno, Ana, ¿vosotros qué estáis recomendando en estos momentos de Aberdeen? Pues nosotros, bueno, principalmente estamos recomendando renta variable frente a renta fija. En renta fija pocas cosas, renta fija emergente. Y luego lo que es en renta variable, ya anticipaba un poco que sí que es cierto que nosotros estamos más cautelosos con Europa. En desarrollados, pues nos gusta más renta variable americana en pequeñas y medianas compañías. Nos sigue gustando Japón. Este año además creemos que lo va a hacer bien. Y sobre todo la parte de emergentes, que bueno, pues no solo por valoraciones, sino pues por todas las dinámicas estructurales de crecimiento, demográficas, etcétera, pues creemos que tienen todavía mucho recorrido. Para un gestor conservador... Para un inversor conservador. Pilar Bravo, vosotros en GESConsul, ¿qué estáis recomendando? Sí, nosotros tenemos un fondo muy conservador, Riesgo 1 CNMV, que este año, bueno, pues dado los bajos tipos de interés que hay, la verdad que es muy interesante. Perdona, Pilar, sí. Riesgo 1 CNMV, es el riesgo va de 1 a 7, ¿no? Exacto. 7 el máximo, 1 el mínimo. Para que el oyente lo entienda rápido. Sí, es un fondo que tiene una volatilidad a 12 meses de 0,30 y que, bueno, en el año lleva un 0,54 y es un fondo súper conservador que invierte en bonos a muy cortito plazo, depósitos, bonos flotantes, pues para el que quiere sacar un plus a esa liquidez que tiene y los depósitos no pagan nada y con las ventajas de estar en un fondo de inversión, ¿no? Un fondo pues que siempre ha estado consistentemente a todos los plazos en el primer decil, con lo cual es un fondo que no es que este año lo esté haciendo muy bien y vaya a primera categoría, sino que siempre es un fondo que está pues muy bien rankeado porque es muy consistente. ¿Cuál es el nombre del fondo? GESConsul corto plazo, perdón. Corto plazo. ¿Y es renta fija? Sí, renta fija ultra corto plazo. Sí. 100%. ¿Vosotros, Fidentis? Bueno, pues nosotros, como decía antes, uno de nuestros principales sectores donde estamos invirtiendo es en la parte de bancos, ¿no? ¿Y ahí qué fondo tenéis? Bueno, nosotros empezamos, como decía, hace 3 años gestionando un fondo específico de banca no cotizada española y ahora a principios de año, hemos lanzado un fondo de banca europea cotizada, con la peculiaridad de que no solamente, como bueno, pues muchos otros se invierten de forma global en renta variable de bancos, nosotros podemos invertir a lo largo de toda la estructura de capital de los bancos. Esto implica que bueno, pues podemos invertir también en deuda.
emitida por los bancos. El foco es la renta variable y a nivel europeo. Que bueno, pues aquí es donde hemos encontrado, yo creo que dentro de nuestra especialización el nicho para invertir. ¿Dónde estarían los mejores bancos en Europa? ¿Los mejores o los más rentables? O los más atractivos para el inversor. Para el inversor. Para el inversor, claro. Yo creo que el inversor, pues mira, aprovechando también, como decía Antonio, hay que diversificar. Yo creo que es denominador común que los bancos ahora mismo, en términos generales, donde podemos encontrar a lo mejor más solidez, con unos ratios de cobertura más elevados y unas valoraciones también más caras, es en el norte de Europa, ¿no? Los bancos más atractivos probablemente los podamos encontrar en la periferia, más aún apoyados en esta normalización de la curva de tipos, y que creemos que en el medio plazo pues va a dar réditos suficientes, ¿no? Nosotros lo que tenemos es un mix, tenemos una diversificación en la cartera entre bancos muy sólidos, donde probablemente, basándonos en ese tema que comentaba antes, en que la regulación va a permitirles mejorar la rentabilidad por dividendo al accionista, pues creemos que va a ser muy atractivo, porque les va a liberar de provisiones que han tenido que hacer, y mezclado con bancos también con una solidez importante, pero que estén más afectados a los tipos de interés, como puedan ser del centro y principalmente sur de Europa, y que cuyos márgenes creemos que van a mejorar sustancialmente. ¿Qué objetivo de rentabilidad tenéis? No buscamos un objetivo específico. No podemos decir que sea el 10, el 15, el 20%, dependerá de cada momento del ciclo, pero sí que en la situación en la que estamos, los 2 dígitos es nuestro foco. Perdona la pregunta. Y vamos por el buen camino. ¿Quién está en el análisis de los bancos? Lo digo porque los bancos son una de las compañías más difíciles de analizar. Nosotros contamos... Porque, en fin, sus ratios son completamente distintos a los que maneja habitualmente. Nosotros se unió a Fidentis a mediados del 2014, Luis Peña, que es uno de los analistas más reconocidos del sector financiero. Y él es el que encabeza toda la parte de gestión de bancos, ¿no? Bancos, aseguradoras y otros, que pues también podríamos incluir allá gestoras de activos, etcétera. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, si te parece, Antonio, y das tu permiso, y regresamos inmediatamente. Te ayudamos a recuperar tu plusvalía. Llámanos al 91 411 0000. ¿Cansado de rastrear cientos de webs buscando trabajo? Empleator recoge en una sola página todas las ofertas de empleo publicadas en los 50 portales de empleo más importantes de España. Busca en una sola web, encuentra miles de trabajos, sin ofertas duplicadas o falsas. Empleator rastrea el mercado laboral por ti. Entra en jobshunters.es o en intereconomía.com. Gratis, fácil y rápido. ¿Es usted accionista del Banco Popular y se ve ahora con su dinero injustamente perdido? ¿Le están diciendo que ya no hay nada que hacer? No se lo crea. Tiene usted muchas posibilidades de recuperar su dinero si cuenta con nuestros servicios. En Durán y Durán Abogados, Miguel Durán le espera para que usted recupere su inversión. No lo dude. Llame al 983 30 20 y recuperará la esperanza y su inversión. 983 30 20. Durán y Durán Abogados está a su servicio. Visión Global, con Manuel Tortajada. Bueno, nos queda algún minuto por delante antes de cerrar esta nueva edición de A Fondo con Phil Capital. Explícanos el asunto de cómo un gestor diversifica para que con la caída de una compañía que esté dentro del fondo, el fondo en sí no sufra. No, hay solamente una cosa que es fundamental y que lo saben todos. Porque aquí ninguno de los tres presentes tenía Popular en sus gestoras. Y estamos hablando de GESConsul, de Fidentis y de Aberdeen, pero hay otros fondos que sí tenían Popular y, en fin... Cuando un fondo es UCIT, que cumpla con la normativa UCIT, y todos los fondos que cotizan en España que son traspasables tienen que ser UCIT, tiene una base de diversificación, que es que no puedes tener ningún activo que pese más del 10% y los que pesen más de un 5% no pueden superar el 40% del fondo. Esa es una norma que tienes que cumplir todos los días. O sea, tú no puedes llegar y comprar un 20% de un activo en un fondo que sea UCI. ¿Vale? Entonces, con esa distribución
tú vas a tener como mínimo 20 activos en cartera por la normativa UCITS. Entonces, es difícil que a un fondo de inversión le pille le pille gravemente un hecho como el que una compañía pues se vaya a valor cero, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, hemos tenido el caso del fondo Auriga que lo que ha pasado ha sido una estafa porque le han vendido... Pero ese fondo no era UCITS, ni siquiera era un FIN, ¿no? Era un fondo, no era un fondo de inversión mobiliaria, sino un fondo de inversión, un FIL. Entonces, es fundamental que sepan los oyentes que la ventaja que tienen los fondos es que vas a tener unos activos diversificados, que van a tener rentabilidad y que no te va a sorprender con una caída de un activo. Pilar, ¿esto es así? ¿Lo hacéis? Sí, exactamente. El regulador protege al inversor exigiendo a los gestores esa diversificación. También los partícipes que tuvieran algún fondo que tuviera Popular, pues del día 5 de junio al día 7, la caída tampoco ha sido tan brutal porque el precio ya iba cayendo, bueno, cayó en una semana, pues una burrada, ¿no? Con lo cual, diariamente el fondo va reflejando esa caída del mercado, o sea, ese menor precio del Banco Popular, con lo cual, pues de un día a otro se anotaría una pérdida de 0,30 a 0, ¿no? O lo que fuera, pero que tampoco es que de repente de un día para otro la variación haya sido muy brusca, porque ya día a día ha ido reflejando en el valor liquidativo de esos fondos que tenía Popular el decrecimiento en el precio del Popular. Vosotros, por ejemplo, en este fondo de bancos, ¿cómo en fin, evitáis una mayor exposición en un valor en otro? Bueno, el fondo es un fondo UCITS, como decía Antonio, y por tanto pues cumple las mismas, cumple dichas reglas, ¿no? Nosotros, hombre, solemos tener posiciones concentradas, porque nos basamos en nuestro análisis y en seleccionar las compañías, bancos en este caso, que nos gustan, y bueno, pues no solemos tener pequeños porcentajes, ¿no? Pero evidentemente, y aquí sí que apoyándonos también en lo que dice Pilar, el fondo va reflejando cada día qué es lo que va haciendo la cartera en su conjunto que tienes, y por tanto, pues bueno, también es labor del gestor ir controlando, al menos en nuestro caso, eso seguro. Yo sé que muchos también lo hacen y creo que todos los aquí presentes, pero en nuestro caso es una etiqueta muy importante, que es el control del riesgo para nuestras carteras. Y bueno, pues movimientos como este, dentro de las métricas que controlamos todos los días, aumentan el riesgo mucho, y bueno, pues si cumples, el gestor debería o haber reducido o eliminar la posición de... Nos queda 1 minuto y medio. Si me lo permites, Antonio Banda, le cedo hoy la reflexión final a Ana Guzmán. En fin, no en torno a lo que ha sucedido con Banco Popular, pero sí una reflexión para los oyentes. En torno es que sea rápida, ¿eh? Sí, muy rápida además. No, sobre todo por pensarla. No, pues mira, pues quizá acabaría con una reflexión que es un poco la base del proceso de inversión que nosotros seguimos, y es que el mayor riesgo a la hora de invertir no es tanto la volatilidad, no son las noticias macroeconómicas o inesperadas, sino invertir en una compañía que no tenga la calidad adecuada. Entonces, bueno, pues quizá en esto es llevándonos pues por rentabilidades a corto plazo o por indicadores pues más técnicos, pero que no reflejen el valor real de la misma, y eso pues requiere un análisis importante y a largo plazo, y ese es un mayor riesgo, que un momento dado haya una volatilidad en el mercado y que las acciones caigan. Si esa compañía tiene valor, a largo plazo recuperará. Antonio, te ha dejado 30 segundos para hacer el lead de la información. Yo tengo una idea muy clara, que es que los inversores deben buscar gestión activa, porque al final es la mejor forma de invertir tu dinero. Y que tengan claro que la gestión activa, es decir, cuando hay un gestor que está analizando compañías, cuesta dinero. Hombre, claro, si tienes que pagar a los analistas, pues a los gestores, a los analistas, pues al hay final, hay valor, pero eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero, porque necesita una estructura, necesita... Lo de nadie da duros a pesetas. Es así, es claro. Pilar Bravo, directora comercial de GESConsul, un verdadero placer. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Enrique Parra, director de Fidentis, gracias también, muy buenas tardes. Gracias. Y gracias también a Ana Guzmán, country head de Aberdeen Asset Management. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias. Antonio, a ti te espero el próximo miércoles, ¿no? El miércoles, sí. Con el análisis del mercado. Calor. Bueno, ya veremos. Y si no estamos en el tiempo del calor, ¿qué vamos a hacer, no, amigo? No me quejo.